Bienvenidos a los relatos de Mr. Terror. Si no quieres perderte los relatos de la noche, no olvides suscribirte y dejar tu like para apoyar el canal. A veces creemos que la soledad del bosque puede ser un escape. Un descanso del ruido, de la gente, de las responsabilidades. Y quizá por eso, muchos de nosotros hemos tenido esa fantasía de caminar por senderos silenciosos, solo con el viento entre las hojas y el sonido lejano de algún animal moviéndose entre los arbustos. Pero lo que casi nadie imagina es lo rápido que ese silencio puede transformarse en algo inquietante. Porque cuando estás solo en medio de la naturaleza, cualquier ruido se siente más fuerte, cualquier sombra parece acercarse demasiado, y cualquier coincidencia deja de ser coincidencia. Hoy voy a contarte experiencias reales de personas que creyeron que pasar un rato a solas en la naturaleza sería algo pacífico, hasta que descubrieron todo lo contrario. Así que si alguna vez has estado solo en un bosque y has sentido que algo te observaba, quédate, porque estas historias podrían hacerte recordar esa sensación. Todo empezó una noche de verano, cuando una chica decidió probar unas gafas de visión nocturna que su hermano había dejado en su apartamento. Una de esas decisiones impulsivas que uno toma cuando está aburrido, joven y sin miedo. Era un área boscosa tranquila, un sitio que ya conocía y donde había caminado varias veces sin encontrarse jamás con nadie sospechoso. Eso, sumado a la emoción de poder ver animales nocturnos sin molestarlos con una linterna, hizo que no lo pensara demasiado. Aparcó su coche, ignoró el cartel que indicaba el horario de cierre, y se adentró en el bosque con una pequeña linterna y las gafas guardadas en la mano. El cielo estaba medio cubierto, apenas una media luna iluminaba el sendero, y todo lo demás se perdía entre sombras densas. Por eso, antes de ponerse las gafas, buscó un sitio donde sentarse y acostumbrarse a la oscuridad. En un par de ocasiones escuchó crujidos entre las hojas, pero no les dio importancia. Los atribuyó a algún animal pequeño moviéndose entre los árboles. Todavía pensaba en la posibilidad de ver un ciervo, y esa simple idea le provocaba una emoción infantil. Finalmente, encontró un tronco caído. Se sentó, se colocó las gafas, y todo cambió. Lo que antes era una oscuridad absoluta se iluminó en tonos verdes vibrantes. Podía ver los detalles de las hojas, los movimientos de pequeños animales, y hasta el parpadeo lento de un búho que la observaba desde una rama. Pasó varios minutos explorando el entorno así, fascinada, hasta que pensó que sentarse en el tronco quizá no era la mejor opción si quería ver animales más grandes. Así que avanzó un poco más y encontró un árbol enorme, perfecto para treparlo y ocultarse entre las ramas. Subió con facilidad. Había trepado árboles desde pequeña, y ese lugar tenía ramas firmes y seguras. Se acomodó y siguió observando con las gafas. Pasó un rato sin nada especial, hasta que un movimiento entre los árboles la obligó a enfocar la vista. Primero pensó que sería un ciervo al fin, pero en cuanto la figura salió de detrás de un tronco, sintió como su estómago se hundía. No era un animal. Era un hombre caminando con cuidado, deteniéndose detrás de cada árbol. Vestía ropa oscura de pies a cabeza y avanzaba como si conociera técnicas para no hacer ruido. Iba mirando alrededor con una atención que no parecía casual, como si estuviera buscando algo o alguien. Ella intentó convencerse de que tal vez era un excursionista nocturno, pero entonces vio lo que llevaba en la mano. Era un objeto largo, metálico, que sujetaba con fuerza. No parecía un instrumento de trabajo, ni un accesorio para actividades recreativas. Era un cuchillo grande. Y aunque la noche lo ocultaba casi todo, las gafas de visión nocturna no dejaban lugar a dudas. En aquel momento, ella entendió que estaba totalmente sola, en silencio, oculta en un árbol, observando a alguien que claramente no estaba ahí para disfrutar de la naturaleza. Lo peor es que ese hombre venía desde la misma dirección por la que ella había entrado. La idea de que hubiera estado siguiéndola comenzó a tomar forma.
Ella permaneció inmóvil. Apenas respiraba. El hombre avanzaba metódicamente, moviéndose por el mismo sendero que ella recorrió minutos antes. Se detenía cada tanto para observar entre los árboles. Pasaban los segundos y la sensación de peligro se hacía cada vez más real. De pronto, él se detuvo justo debajo del árbol donde ella estaba. Ella sintió que el corazón le iba a estallar. Si él levantaba la vista tan solo unos centímetros, la vería. Pero no lo hizo. Murmuró algo frustrado y siguió caminando, aunque no muy lejos. Ella se quedó quieta en ese árbol durante más de media hora. No podía correr, porque cualquier movimiento la delataría. No podía usar un teléfono, porque no tenía uno. Y tampoco podía bajar sin hacer ruido. Finalmente, el hombre dio media vuelta y regresó en dirección al estacionamiento. Ella permaneció en el árbol hasta que amaneció. Bajó con cuidado y regresó corriendo a su coche. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que el hombre sí la había estado buscando. El parabrisas estaba roto, como si alguien hubiera lanzado una piedra. Los laterales estaban llenos de marcas, largas y profundas, como hechas con un objeto afilado. Lo que llevaba en la mano no era una herramienta, no era un utensilio de caza, era lo que había usado para dañar su coche. Y tal vez, pensó ella, tenía planeado usarlo con algo más que vidrio y pintura. Desde aquel día nunca volvió a entrar a un bosque sola por la noche. Y aunque nunca sabrá quién era ese hombre, ni qué habría ocurrido si no se hubiera subido a ese árbol, lo único que sí tiene claro es que la visión nocturna que tanto quería probar terminó siendo lo que le salvó la vida. Pero no todas las experiencias inquietantes surgen por una sola persona merodeando. A veces, la sensación de amenaza aparece cuando menos lo esperas, incluso cuando estás acompañado. Eso fue lo que les ocurrió a dos amigos que decidieron hacer una excursión en una zona montañosa. Ambos estaban acostumbrados a acampar, a cazar, a pescar. No eran principiantes y conocían muy bien los riesgos y precauciones básicas. Por eso eligieron un lago remoto, un lugar tranquilo donde no suele haber mucha gente. La primera noche fue normal. Encendieron una fogata, hablaron un rato y se prepararon para dormir. Pero alrededor de las 10:30, un punto de luz apareció del otro lado del lago. Parecía una linterna moviéndose lentamente. Al principio no le dieron importancia, pero el movimiento no se detenía. Pasaban los minutos y la luz avanzaba dando rodeos por la orilla, acercándose poco a poco a su campamento. Los dos se miraron, preguntándose quién podría estar caminando en plena oscuridad en una zona tan aislada. El hombre detrás de la luz no parecía perdido. Avanzaba con intención, paso firme, como si supiera exactamente dónde iba. Cuando notaron que la linterna se dirigía directamente a su fogata, decidieron alejarse unos metros hacia la vegetación, ocultos entre árboles. No querían confrontar a nadie, pero tampoco querían exponerse. Uno de ellos llevaba un hacha pequeña, el otro, una herramienta de caza. No pensaban usarlas, solo tenerlas por precaución. Unos minutos después, la figura llegó al campamento. Era un hombre de mediana edad, con barba descuidada y expresión tensa. Lo que más les inquietó fue que llevaba un objeto largo sujetado con ambas manos. Una herramienta de gran tamaño. No parecía haber ido a saludar. Ni siquiera llamó. Simplemente rodeó la tienda, se acercó al fuego y luego, sin decir una palabra, se metió dentro de la tienda de campaña. Sus movimientos eran ásperos, como si estuviera buscando algo. Y entonces comenzó a gritar, diciendo que sabía que había alguien allí escondido. Sus voces resonaban entre los árboles, pero los dos amigos se mantuvieron inmóviles. No querían dejarse ver. De pronto, el hombre alzó su herramienta y la apuntó hacia la oscuridad.
Un segundo después se escuchó un impacto seco, dirigido a ningún lugar en particular, pero lo suficientemente cerca como para ponerles los pelos de punta. Ellos no respondieron. Permanecieron escondidos esperando que se cansara. El hombre siguió hablando solo por un rato, murmurando cosas incomprensibles. Luego se acercó al fuego y lanzó algunas de las cosas que encontró dentro de la tienda. Después, sin decir más, se alejó caminando por el mismo camino por el que había llegado. Los amigos permanecieron ocultos hasta que la luz de su linterna se perdió en la distancia. Solo entonces salieron corriendo, recogieron lo que pudieron y se fueron por el sendero de vuelta al coche. Cuando hablaron con las autoridades, nunca les confirmaron que buscaba ese hombre en medio de la noche. Lo único cierto es que no regresaron jamás a un sitio tan aislado sin avisar a nadie. Hay momentos en los que la vida en un lugar aislado puede parecer tranquila, casi sacada de una postal. Pero cuando algo altera esa tranquilidad, cuando un detalle pequeño comienza a sentirse fuera de lugar, la mente no puede evitar llenar los vacíos con posibilidades inquietantes. Eso le ocurrió a una joven que vivía en una comunidad rural rodeada de montañas, donde la mayoría de las casas estaban separadas por grandes extensiones de bosque y los vecinos podían tardar más de 15 minutos en llegar si alguien los necesitaba. Ella trabajaba en una pequeña tienda dentro de un área de camping, un sitio que recibía turistas en verano y que, en temporada baja, quedaba casi vacío. Era un trabajo sencillo, tranquilo. Hasta que un día entró un hombre que, desde el primer segundo, hizo que algo en su interior se tensara. Era alto, corpulento, con una apariencia descuidada y ropa marcada por el uso. Parecía llevar mucho tiempo viviendo alejado de la sociedad. Al principio pensó que solo sería uno de esos hombres solitarios que vivían en cabañas remotas, alguien con quien sería mejor mantener una conversación corta y educada. Pero el hombre la observó con una calma tan prolongada que la hizo sentir expuesta. Él apenas hablaba, pero cada vez que regresaba a la tienda hacía comentarios extraños, concentrándose demasiado en las cosas que ella hacía con las manos. Preguntaba por el jabón artesanal que vendían, por si ella lo preparaba. Luego por si sabía cocinar. Después, si vivía cerca. Comentaba cosas que no parecían cumplidos, sino más bien observaciones estudiadas, como si estuviera evaluando algo en ella. Cada vez que lo veía, la incomodidad crecía un poco más. Con el tiempo, el hombre comenzó a aparecer más seguido, como si esperara encontrarla sola. Y en más de una ocasión insinuó que sería bonito tener a alguien como ella viviendo en una cabaña, lejos de todo ruido. Ella trataba de cortarle la conversación, de ser amable pero distante, pero él no parecía captar la indirecta. Le hablaba de su vida en el bosque, de cómo había construido su cabaña, de cómo vivía de lo que cazaba y de los productos básicos que compraba en la tienda. Y lo más perturbador era la manera en la que la miraba, como si ella fuera una pieza faltante en su vida. Un día, cuando ella salió tarde de la tienda, ya de noche, vio en el estacionamiento una camioneta muy vieja, azul. Una camioneta que reconoció de inmediato. La del hombre. No podía ver si estaba dentro, pero esa simple presencia le provocó un pánico repentino. Caminó rápido hasta su coche, revisó el asiento trasero como siempre hacía, y trató de encenderlo. Pero el motor falló. Intentó una y otra vez, pero solo escuchó sonidos irregulares. Algo estaba mal. Muy mal. Justo en ese momento, un golpe fuerte resonó contra la ventana del conductor. Era él. Sonreía de una manera que no transmitía tranquilidad, sino una especie de satisfacción. Le preguntó si necesitaba ayuda, pero su tono no era amable. Era insistente. Exigente. Ella negó y trató de convencerlo de que su familia venía en camino, aunque fuera mentira. Pero él no se movió.
Intentó abrir la puerta incluso cuando estaba cerrada con seguro. Golpeaba la ventanilla, sin levantar la voz, pero con una determinación que la aterró. Cuando ella llamó a emergencias, él no se fue. De hecho, dio media vuelta, regresó a su camioneta por un objeto y volvió con algo largo y oscuro en la mano. Ella se escondió entre los asientos, temblando, mientras escuchaba un golpe seco contra el vidrio. La ventana se resquebrajó de inmediato. Pero antes de que el segundo impacto llegara, dos personas que estaban hospedadas cerca escucharon el ruido y acudieron. La confrontación terminó cuando ellos se acercaron y el hombre perdió su oportunidad. Poco después llegaron las autoridades y lo detuvieron. Días después, ella supo que la situación era aún más grave de lo que imaginaba. Había indicios de que él llevaba tiempo observando sus rutinas, que no solo pasaba por la tienda por casualidad, y que había anotado detalles perturbadores en un cuaderno encontrado en su cabaña. Lo más inquietante fue enterarse de que el motor de su coche había sido manipulado para fallar justo en esa noche. Aquello marcó un antes y un después en su vida. Ya no podía caminar sola por la noche sin sentir un escalofrío recorriéndole la espalda. Ni trabajar en aquel sitio sin pensar que alguien podía estar observándola desde el borde del bosque. Y aunque las autoridades se hicieron cargo del hombre, nada podía deshacer la sensación de vulnerabilidad que se había instalado en ella. Vulnerabilidad que se había instalado en ella. Pero hay historias que, en lugar de empezar con un desconocido, comienzan con amigos. Personas de confianza, un grupo que busca pasar unos días tranquilos entre risas y cervezas, lejos del estrés de la ciudad. Eso fue lo que hicieron 4 amigos que tenían la tradición de acampar cada verano, escogiendo lugares remotos donde pudieran sentirse totalmente desconectados. Los 2 primeros días transcurrieron con normalidad. Exploraron senderos, se bañaron en un arroyo cercano, contaron chistes alrededor del fuego y comieron demasiado. Pero la segunda noche, cuando ya estaban un poco cansados y algo animados por la bebida, uno de ellos dejó de reír de repente y miró con atención hacia la oscuridad. Decía haber escuchado algo. Los demás se burlaron un poco, pensando que solo estaba asustándolos, pero él insistió en que no era un animal. Había sido un sonido extraño, parecido a una risa contenida. Una risa. En medio del bosque. A kilómetros de cualquier casa o campamento. Quisieron ignorarlo, pero minutos después, al meterse a la tienda de campaña, la risa volvió. Esta vez, más clara. No fuerte, pero demasiado humana. Todos la escucharon. No sabían de dónde venía exactamente, pero era suficiente para ponerlos tensos. Intentaron hablar para tranquilizarse, pero la risa se escuchó otra vez, más cerca. Era una risa breve, aguda, como si alguien intentara imitar la de un niño que juega a las escondidas. Se miraron entre sí, tratando de descartar la idea de que uno de ellos estuviera haciendo una broma, pero ninguno tenía expresión de estar fingiendo. Decidieron quedarse dentro de la tienda. No querían salir a ver, no allí y no de noche. No estaban en un camping vigilado, no había otras personas, y la señal del teléfono era prácticamente inexistente. Intentaron dormir, pero uno de ellos abrió los ojos solo para ver una silueta proyectada en la tela de la tienda. Una serie de dedos marcados contra el material, moviéndose lentamente como si alguien estuviera acariciando la superficie desde afuera. También escucharon pasos, lentos, rodeando el perímetro de la tienda. La risa volvió a sonar, esta vez más cerca, casi justo encima de ellos. Y entonces, algo golpeó la tienda con fuerza, acompañado de un grito que no tenía sentido pero que sonó como una especie de juego extraño. Algo parecido a una palabra repetida, dicha con energía infantil, pero con una intención que no parecía amigable. Nadie se movió. Nadie respiró más de la cuenta.
Permanecieron así hasta que el silencio regresó lentamente y los pasos se alejaron. No sabían si había sido alguien perdido, una persona con problemas, o simplemente alguien jugando una broma peligrosa. Lo único claro es que, cuando amaneció, recogieron todo lo más rápido que pudieron y se negaron a volver a acampar en lugares tan aislados. A veces, el bosque solo es un lugar tranquilo. Un sitio para descansar del mundo. Pero en otras ocasiones, puede recordarte lo vulnerable que puede ser la soledad. Puede hacerte sentir que entre las sombras hay alguien más, alguien que no debería estar allí, alguien que observa, que escucha, que espera. Si te gusta este tipo de historias y quieres seguir explorando estas experiencias inquietantes que ocurren lejos de la civilización, recuerda apoyarme dejando tu me gusta y suscribiéndote. Eso me ayuda a seguir trayendo más relatos como estos al canal.